Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, otorrinolaringología y medicina forense política. El aserradero político de Fuera de Orden abre sus puertas para recibir a todas esas caretablas nacionales e internacionales, obsoletas, desvencijadas y periclitadas, para sellarlas, lijarlas, limarlas, barnizarlas, contraenchaparlas y lanzarlas para la calle, para que las escopan y las vean y las expongan y digan, ahí va ese caretal. Gracias por estar de vuelta. Como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías, de lunes a viernes a las 8 de la noche, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a los más de 100,000 seguidores que se suman a este canal y que están siempre pendientes de sus contenidos. Gracias también a quienes dan un paso más allá y se suman al esfuerzo para seguir realizando estos contenidos a través de su suscripción paga en Patreon. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf. Una suscripción con un costo de un café al mes, con el cual usted colabora y nos ayuda a hacer acopio para seguir realizando todos estos contenidos. No se pierda de la que no te acuerdas del día de hoy, que va a estar muy bueno y que le va a remover los recuerdos, por supuesto, a más de uno, porque a que no te acuerdas es el único programa que penetra tu memoria. No se lo pierdan hoy también. Y seguimos. En Ucrania, en Europa, en toda esta zona, estamos viendo una situación que ya lleva un mes de las hostilidades y por supuesto lo que está en desarrollo no es cualquier cosa. Lo que fundamentalmente hemos visto ha sido el tema de la propaganda. Y a mí les digo sinceramente que la propaganda me fastidia, porque si bien entiendo que tiene una necesidad el que hace la propaganda por mantener la moral en alto, etcétera, yo asumo la propaganda como una mentira adornada, o por lo menos como algo que poco interesa a la hora de hacer el análisis. No nos sirve para el análisis saber si una Miss se quitó la banda de Miss Ucrania para agarrar un fusil. Eso no nos sirve para el análisis. No nos sirve para el análisis una foto de una niña con un fusil al hombro. Eso no nos sirve para el análisis. No nos sirve para el análisis las especulaciones de teóricos que se equivocan una y otra vez y son incapaces de pedir disculpas por su equivocación y que siguen planteando argumentos traídos por los cabellos. Eso tampoco nos sirve para el análisis. Tampoco nos sirve para el análisis la rumorología y la conspiranoia. La rumorología según la cual no, el entorno más cerrado de Putin lo está abandonando y tal. Bueno, esos son cuentos de camino que ya estamos acostumbrados a, vienen siendo más o menos los mismos que decían que ya los marines estaban saliendo para Venezuela, que el que entendió y toda esa cantidad de estupideces. Es evidente, es obvio y es lógico pensar que todos están mintiendo fundamentalmente porque la información que tienen es poca o la capacidad para analizarla es escasa. Un caso en particular, que es el caso de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama se hizo millonario vendiendo una tesis que creo que escribió por allí por el año 96, 97, que se llamaba El fin de la historia. Según Francis Fukuyama, la historia se había acabado porque se cayó el comunismo. Y como se cayó la Unión Soviética, se acabó el comunismo. Por lo tanto, a partir de ese momento, el mundo caminaba hacia un destino maravilloso donde el mal no existiría y donde todos nos abrazaríamos y el bien sería el que cubriría la tierra. El fin de la historia era una cosa así como una especie de atalaya. Esos son los dibujos de la atalaya, esa que sacan los testigos de Jehová, donde los niños juegan con los tigres y donde todo es bello y todo. Bueno, así era el mundo que íbamos a vivir según este señor Francis Fukuyama. Alvin Toffler también sacó una cosa por ahí, creo que la tercera ola. Samuel Huntington, esos eran los tipos. Pasaron años vendiendo el espejismo de que el mundo a partir de ahora, el capitalismo ganó. Las ideas liberales, la democracia liberal ganó y entonces todo el mundo va a ser democrático y todos los valores occidentales han ganado y van a poblar el mundo tal, ignorando la realidad. Porque la realidad era que mientras ellos decían eso,
Mientras ellos se vanagloriaban porque había caído la Unión Soviética, después de la Unión Soviética, ¿qué pasó en los Balcanes? Una guerra encarnizada de carácter étnico que produjo genocidio, muerte y destrucción y disgregó a lo que era la Yugoslavia, que todavía por ahí se anda desgajando. Que Macedonia del Norte, que le ganó el juego de fútbol a Italia. Imagínese usted. Cosas de ese tipo, ¿no? Allá en los Balcanes y en las zonas. Ya había caído la Unión Soviética cuando se presenta la desgracia del genocidio en Ruanda, donde en un mes asesinaron a 300.000 personas a machetazos. Ya había caído la Unión Soviética cuando estaban encendidas las guerras en Somalia, en Etiopía, en Eritrea. Por favor. Ya había caído la Unión Soviética. Y seguía la guerra de guerrillas en Centroamérica. Ya había caído la Unión Soviética y seguía la guerrilla en Colombia asesinando. Y seguía la ETA asesinando en España. O sea bueno, y cayó la Unión Soviética y ahí sigue China. Y siguen las dictaduras, y sigue la opresión, y siguen creciendo dictadores, y siguen las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, era mentira lo que decía Fukuyama. Pero además, bueno, el tipo se dedicó a vender ese libro, entonces no, el fin de la historia. En la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB lo ponían a no leerse ese libro. El fin de la historia. La tercera ola de Luis Toffler, porque esa era la nueva tendencia. Impusieron esa tesis. Casi como unos libros de autoayuda. Hasta que llega el año 2001. Cuando llega el año 2001 y surgen estos monstruos creados, por cierto, en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa, los famosos mujahidines, que se reconvirtieron al Islam más radical y después de que expulsaron a los infieles soviéticos, dijeron, ahora vamos por los infieles gringos, y les lanzaron el ataque de las Torres Gemelas y a otros objetivos en los Estados Unidos. Bueno, ahí surge entonces el otro enemigo. Los enemigos que decía Francis Fukuyama que se habían acabado, que iba a haber un mundo sin enemigos. Porque la idea de la democracia liberal había ganado. Eso es lo que decía Fukuyama. Pero tuvo que desdecirse Fukuyama porque surgió un nuevo enemigo que siempre estuvo ahí. O que quizás el mundo se encargó de fabricarlo. Porque parece ser que las sociedades no funcionan si no tienen un enemigo al cual combatir. Y surge ese gran demonio del terrorismo islamista. Surge Bin Laden, surge Al Qaeda y después surge el ISIS. Y así van. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, Francis Fukuyama dijo que bueno, que probablemente se equivocó, que la historia no terminó, que ha vuelto a empezar. En estos días me llega un análisis de Francis Fukuyama diciendo que la derrota de Putin es inminente, que Putin se equivocó y que después de su derrota desaparecerán ahora sí los tiranos. Por cierto, que cuando me meto a revisar el Twitter de Francis Fukuyama, me consigo nada más y nada menos que una foto de Fukuyama con Leopoldo López. Yo digo, no, pues con razón, desatinado, por completo desatinado. Pero en medio de todo este escenario, en medio de todo el escenario mundial, hay que prestarle atención fundamentalmente a lo que está haciendo Turquía. El papel de Turquía en esta invasión a Ucrania. ¿Dónde está Turquía? Bueno, vamos a echar una revisadita, porque el asunto lo amerita. Hay que saber que en medio de la invasión en Ucrania, Turquía ha ocupado una posición de incómoda neutralidad. Una neutralidad que no es tan neutral, porque ellos no son neutrales en esto. Ellos están peleando más o menos los mismos objetivos estratégicos que Rusia se quiere pelear. Por sus dependencias energéticas, comerciales y estratégicas de Rusia y sus estrechos lazos con Ucrania, que incluyen ventas de equipos militares, pero claro que sí. Erdogan, que está en manos de otro tirano y de un tirano islamista además. Es importante destacar que este señor, que es la cabeza de Turquía,
tiene entre sus objetivos el tema de cómo participar en esta guerra para ganar dentro de los objetivos estratégicos que posee. El estrecho del Bósforo, que conecta el mar Mediterráneo y el mar Negro, donde Rusia y Ucrania tienen sus flotas marítimas. La Convención de Montreux, firmada en 1936, obliga a Turquía a impedir el paso en ese punto a cualquier buque militar de países implicados en guerra. Es decir, antes de que Erdogan estuviese allí, ya había un protocolo establecido con respecto al uso de ese paso en caso de guerra. Turquía se ha mantenido en un papel incómodo, neutral, pero en el que se siente muy bien Erdogan. Pues Erdogan ha dejado claro que no puede romper con ninguno de los dos países involucrados porque debe mantener las relaciones políticas, militares y económicas. Bueno, es una gran mentira. En realidad lo que quiere es ver quién gana para ver cuánto cobra. Porque ni pendejo que fuera, ¿verdad? Sin embargo, Turquía rechazó varias solicitudes de Rusia para pasar con barcos militares por el estrecho. No permitiremos el paso a 4 barcos rusos por el Bósforo. Se lo dijimos a los rusos de forma educada. Rusia ni nadie debe sentirse ofendido, afirmó el ministro de Exteriores turcos, Cavusoglu. Por supuesto, no está haciendo nada extraño Turquía, porque ya eso está determinado en los arreglos que, como vimos, datan del año 36 con respecto al paso por el Bósforo. Esto es importante saberlo y es importante verlo porque no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y entonces es aquí donde uno tiene que hacer el llamado a profundizar. ¿Qué es lo que está saliendo de Ucrania? Por allí, por los medios. Lo que está saliendo de Ucrania es propaganda. Cosas como esta, por ejemplo. Vamos a quitar esto aquí. A ver. Propaganda. Aquí tenemos Historia de Ucrania. Esto es una revista de historia que no solamente es una revista de historia, se llama Historia Hoy, española. Es el primer número de la revista. O sea, la acaban de lanzar. Entonces, y la lanza con una especial de historia de Ucrania, ¿no? Las claves para entender el conflicto. Pero abajo, tienen ese triangulito rojo que dice: todos los ingresos publicitarios de este número se dedican a ayuda humanitaria a Ucrania. Puede creerse que una revista de historia, que la sacan precisamente ahorita en medio de la crisis de Ucrania, puede pensarse que esta revista no es una pieza de propaganda y que la historia que va a contar de Ucrania no está atada a un relato necesario dentro de la propaganda que posee el que pague esta publicación. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque en la propaganda todo el mundo juega y en la propaganda todo el mundo quiere, evidentemente, imponer su relato. ¿Qué es lo que hay que saber en medio de todo esto? Hay que saber que para nada hay inocentes en todo esto. Lo que no hay que hacer es comer propaganda. Ay, que se enamoraron, se casaron en medio de la guerra. Bueno, y eso está muy bien, mire, en medio de la guerra nadie se casa y se divorcia también. Eso no es el punto, eso no es lo que nos interesa. Eso es romantiqueo, ese novelero, eso no nos interesa. Como tampoco nos interesa andarnos comiendo la propaganda rusa. Porque aquí hay un poco de gente que se comió la propaganda rusa. No, porque es que esos son nazis. Esa es la propaganda rusa. Elévese por encima de esa estupidez. No, que allá había unos laboratorios donde estaban haciendo adenocromo. Ahí estaba Obama en el laboratorio. A esas cosas, ¿verdad? Hay que pensar con cabeza fría y entender que en una guerra la primera víctima es la verdad y que el arma fundamental es la propaganda. El asunto es que llevan un mes en la guerra. El planteamiento que se hace ahorita es, bueno, eso es malo para Putin, porque Putin no se esperaba una guerra tan larga. ¿Cómo sabe usted? No, porque estos estrategas, ¿cuál estratega? ¿Están seguros de eso? Que llevan más de 15,000 muertos. Ajá. Y ustedes están seguros, estamos convencidos de que Putin quería librar una guerra rápida. ¿O será que el tipo quería simple y sencillamente causar un caos en toda la zona y mantener un estado de guerra por años que le facilite las cosas? Porque en medio de una guerra priva la ley del más fuerte.
¿No será que Putin quiere mantener un estado de guerra y extenderlo el mayor tiempo posible para, en efecto, hacer lo que le da la gana en toda la zona, en toda la región? A punta de pistola. Porque lo de la guerra relámpago. No, porque se equivocó en las estimaciones, no se esperaba la resistencia del pueblo ucraniano. Claro que se le esperaba porque todos son eslavos. Ellos se esperaban que esta gente iba a pelear como está peleando. Eso es obvio. Van a pelear hasta que quede el último, y cuando quede el último se pegará un tiro. Eso es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cuestiones y hay que ver lo sustancial. Hay que ver lo que está haciendo Turquía y hay que ver lo que está haciendo Irán. No lo pierdan de vista. Porque, por cierto, lo que esté haciendo Irán y lo que haga Estados Unidos con Irán tendrá repercusiones en Venezuela. De hecho, por ahí ya las está teniendo. Cuidado, y si esas conversaciones que se están teniendo en Venezuela con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Biden, no incluyen también una triangulación de cosas con Irán. Miren que esto es posible. Recuerden que el combustible está llegando desde Irán, combustible de Venezuela. Así que nada extraño tendría unas triangulaciones, sobre todo en un país que tuvo el escándalo aquel del problema Irán-Contras. Bueno, capaz nos vemos ahorita con el problema Irán-Maduro. Uno nunca sabe. Más o menos con lo mismo. Pero tenemos que estar pendientes de lo sustancial y no comernos la propaganda. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que hoy tenemos A que no te acuerdas, tu memoria audiovisual. No se lo pierdan. Y por supuesto, como todos los días, les recordamos, de lunes a viernes a las 8 de la noche, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en Hora Venezuela y siempre aquí en mi canal. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia.